Estábamos hablando sobre el método para tener éxito, ¿verdad? Necesitamos, en este tiempo en el que vivimos, necesitamos encontrar ese método, necesitamos encontrar la clave para que nuestra vida pueda tener el éxito. Creo que en esta semana, después de los acontecimientos, cabe más, o más si cabe, hablar referente a ello. ¿Qué es lo más importante que nosotros necesitamos? Hay cosas que los obreros tenemos que recordar, que los obreros tienen que recordar, que no tienen que olvidar. Sabemos que los tiempos no son fáciles, son complicados, sabemos todo eso. Ahora, sí lo que tenemos que saber por encima de todo ello es dónde nosotros debemos sostenernos, en qué nos vamos a sostener, a qué nos vamos a aferrar en este tiempo. Como obreros tenemos que aferrarnos al pacto que Dios nos ha dado, que Jesús es Cristo, para que nuestras oraciones puedan salvar el campo, la región, para que también a través de nuestras oraciones podamos salvar nuestra iglesia, podamos salvar el contexto de los obreros, podemos también salvar el campo de los remanentes y podamos salvar a la iglesia, en definitiva. Tenemos que estar en un tiempo, en una época, donde tenemos que orar antes de hacer nada, como si tuviésemos ya la especialidad. Tenemos que tener la especialidad antes de cualquier otra cosa. Ahora, ¿qué tipo de especialidad? Tenemos como obreros que tener la especialidad espiritual. ¿Amén? Significa, y a Dios gracias, estamos viendo cómo, entre otras cosas, vemos, por ejemplo, la puntualidad. Y yo me estoy quedando, en unos lados nos falta, pero en otros lados veo que vamos bien, ¿no? Es decir, ya los cultos empezamos no a la hora, sino que la empezamos a -5. Eso está bien, ¿verdad? Ser especialistas es estar ahí. Hoy los ancianos hablábamos, ¿no? Y la anciana nos decía, hay 45 salgo. O sea, tenemos que ser especialistas en las cosas que hacemos. Y empezando, evidentemente, pastores y ancianos tenemos que ser especialistas. Grupo de alabanza tiene que ser especialista -4, estar ahí como estamos orando para estar. Tenemos que ser especialistas en todas las cosas que hacemos, ¿verdad? Ahora, el culto tiene que empezar a las 12, porque si no, hay hermanos que están llegando y a las 12 en punto y dicen, uy, ¿qué ha pasado, verdad? ¿Qué ha pasado? Empieza antes de hora. Pero es bueno, eso significa estamos alcanzando la especialidad en hacer las cosas correctamente. Ahora, tenemos que también alcanzar la asistencia y tenemos que alcanzar también la especialidad en nuestra oración. Amén. Tenemos que tener la oración programada, la oración marcada. ¿Por qué? Porque esa oración puede ser la plataforma para el pastor, para los ancianos y para los remanentes. Tenemos que tener nuestra oración programada para estar orando en este contexto, estar orando por la iglesia. Luego tenemos que tener la especialidad, tenemos que tener la oración continua. ¿Qué es la oración continua? Es cuando conectamos cada parte de nuestra vida con la oración. Las cosas importantes, pero también las cosas que aparentemente no son tan importantes y que a veces parece que son, bueno, insignificantes y parece que, bueno, eso no hace falta orar. Hermanos, tenemos la oración continua, ¿para qué? Para que todas las cosas las estamos o las tengamos que conectar con la oración. Tenemos que ser especialistas, conectar todas las cosas con la oración. Todo lo que estamos pensando, tenemos que conectarlo con la oración. Todo lo que estamos viviendo, tenemos que conectarlo con la oración. El trabajo, tengo que conectarlo con la oración. Los estudios, tengo que conectarlo con la oración. Todo, aunque parezcan cosas insignificantes, tenemos que conectarlo con la oración. Amén. Si nosotros hiciéramos eso durante un año, pudiéramos hacer la prueba. Vamos a tratar de hacerlo en un año. Estoy seguro que muchas cosas pasarían en nuestra vida. Muchas cosas cambiarían. Resultados significativos vendrían a nuestra vida si lo hiciéramos un año. Vamos a conectar todo en la oración. Y vamos a tener la clave importante en nuestra vida a través de la especialidad de la oración. Incluso el culto. Si nosotros tuviéramos el culto también como un título de oración especial, veríamos que el culto también se avivaría en gran manera. No dependeríamos tanto de que el grupo de alabanza esté afinado o no afinado,
sino que nosotros mismos estaríamos ya afinados. Amén. Ya estaríamos vivificados. Y cuando viniéramos al culto, a dar culto a Dios, estaríamos haciendo eso, dando culto a Dios, en vez de esperar a ver, a recibir qué me va a dar el grupo de alabanza, a ver qué me va a dar este, a ver qué me va a dar el otro, sino que yo estaría aportando. También, ¿qué cosa? Pues empezando con acción de gracias por la gracia que Dios nos ha dado y las bendiciones que Dios ha compartido con nosotros durante esta semana. Si nosotros tuviéramos este título de oración, por eso tenemos que estar orando. Yo habitualmente estoy orando por el centro de remanentes como algo habitual de todos los días. Algo habitual para que el sistema en España se esté estableciendo y que Dios esté levantando a los obreros especialistas para que el sistema y el centro de remanentes se esté levantando en España. Eso es algo que todos los días estoy haciendo. Para eso que oro, al igual que el pastor Río está orando por 10 millones de obreros y de discípulos, digo, bueno, pues que parte de esos 10 millones salgan de aquí de España, que salgan de Madrid, que de este contexto salgan los obreros y los discípulos para formar parte de esos 10 millones de discípulos, para hacer la evangelización en todo el mundo. ¿Eso qué significa? Es la oración especializada. Tenemos que ser especialistas en la oración. Tenemos que tener esa especialización espiritual. Si no, no funcionará nada las cosas. Porque la situación, vemos cómo está. Es la realidad que estamos viviendo. Entonces, tenemos que ver y remarcar esto de una forma clara. Es verdad que hay razones o hay motivos por los cuales hay veces no recibimos respuestas a nuestras oraciones. Hay oraciones que están sin contestar. Algunas veces porque no tenemos bien puestos los fundamentos humanos, los fundamentos del hombre en nuestra vida. No están bien puestos porque a veces somos especialmente peculiares, o porque tenemos problemas mentales, o simplemente porque a veces nuestras oraciones no están dentro, digamos, de la lógica del Evangelio. Y pedimos extravagancias. ¿Por qué? Porque somos así de peculiares y de extraños muchas veces. Esta semana una hermana de una congregación me llamaba y me decía, este domingo, ora por mí. Y digo, bueno, oraré. ¿Qué quieres que ore por ti? Ay, que me quite este dolor que tengo, que me quite esto no sé qué. ¿Para qué? Para que me encuentre bien. Son títulos de oración que yo digo, tan bien, ¿no? Quisiera que no tuvieras dolores, pero tienes 81 años. Por lógica tienes que tener achaques. Más o menos, una vida trabajada, una vida... Es decir, está bien, pero es complicado, ¿no? Es difícil. Puedo orar. Este es el asunto. Por eso hay veces que las oraciones no son contestadas. No estamos dentro del sentido común absoluto de recibir respuestas si continuamos en oración. Pastor, es que yo llevo orando durante meses y no recibo respuestas a mi oración. ¿Cuál es tu oración? ¿Que me toque la lotería? ¿Pero estás jugando a la lotería? No. La gracia de Dios está ahí. Entonces, hay cosas extrañas que a veces pedimos de forma extraña y evidentemente no ocurren, tampoco porque no estamos entendiendo lo más importante. Tenemos que tener la clave del éxito. ¿Cuál es la clave del éxito? No es la salud, no es la economía, es el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Algo que muy firmemente el apóstol Pablo recibió y él entendió desde el principio. Pablo entendió esta palabra desde el mismo momento en que él se convirtió. Él entendió que lo que él había recibido era algo tremendamente importante, algo grandioso que desde ese mismo momento cambió su vida, porque entendió que esa era la clave para todo por lo que él había estado luchando y esforzándose durante toda su vida. Él llegó un momento que cuando tuvo ese encuentro con Cristo, camino de Damasco, dijo, esta es la clave que me faltaba. Tenía un rompecabezas que estaba haciendo, le faltaba una pieza que no le encajaba. Y él entendía muy bien el judaísmo, y entendía muy bien la cultura y la historia, y entendía muy bien la situación social, y entendía muy bien la cuestión romana, y todo eso lo entendía muy bien. Pero había una pieza que no le encajaba y eso era lo que le rompía todos los esquemas. Me falta algo. Hasta que en ese momento encontró la clave,
que pudo ver cómo todo el puzzle formaba un dibujo perfecto. Por eso él pudo escribir en 1 Corintios, porque la palabra de la cruz, entiendo ahora que es locura a los que se pierden. ¿Por qué? Porque la palabra la cruz del Evangelio le rompía todos los esquemas a Pablo. Y por eso él mismo pudo entender, es que esta palabra es una palabra que no me encaja en el éxito de la vida. Porque cuando hablamos de éxito y lo relacionamos con una cruz, no tenía sentido. No tiene sentido para el hombre. Cuando hablamos de las circunstancias, de la situación actual del mundo, y tú le hablas de la cruz de Cristo, dice eso no tiene sentido. Es una locura. Pablo así lo entendió en un principio y para él también fue una locura. Cuando Esteban estaba predicando el Evangelio en la iglesia de los libertos, él, estando allí, dijo, este hombre se ha vuelto loco, hay que matarlo. Y Pablo estaba ahí, viendo cómo apedreaban a Esteban, porque estaba hablando de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba viendo? Él había entendido lo que a él le había pasado, que cuando él mismo recibió esta palabra, él mismo entendió, eso es una locura, eso no puede ser. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, cómo es posible que el Mesías, cómo es posible que el Libertador muera colgado en una cruz? Cuando si yo me acerco al Antiguo Testamento y me acerco al Levítico y yo leo que todo aquel que es colgado en un madero es maldito de Dios, ¿cómo es posible que entonces aquello que es maldito por Dios sea la propia respuesta de Dios para el problema del hombre? No le encajaba esa ficha en el rompecabezas. No lo podía entender. Por eso escribió esta palabra. Para el mundo que no entiende es locura. Es algo de locos. Cómo una muerte puede traer éxito a la vida. Es algo de loco, porque todo el mundo que espera del éxito, una persona triunfadora, una persona que económicamente le vaya bien, eso es éxito. Esa persona que ha alcanzado ese éxito es aquel que puede darme consejo, pero no otro. Como alguien que muere en una cruz, vituperado, insultado, golpeado, ridiculizado, como una persona muriendo de esa manera tan drástica, tan dramática, puede decir o puede ser en sí mismo la clave de mi vida de éxito. No puede ser comprendido por pensamientos humanos. Por eso decía, es que esto es una locura a los que se salvan, pero a nosotros, a los que recibimos la gracia, los que hemos recibido la salvación a través de no la muerte, sino además de la muerte, de la resurrección de Jesucristo, para nosotros es poder de Dios. Pablo lo entendió. Pablo lo comprendió y cuando escribe a los romanos y les está dando nuevamente la clave, él que decía, yo no me avergüenzo de este evangelio. ¿Cómo me voy a avergonzar de este evangelio si este evangelio es el poder de Dios? ¿Cómo me voy a avergonzar de algo tan grande que me ha hecho cambiar de tal manera y alcanzar el objetivo de mi vida? ¿Cómo puede ser de esta manera? Entendió el poder del evangelio. Hermanos, estamos en una época, en un tiempo, donde necesitamos entender el poder del evangelio. Necesitamos entenderlo. Necesitamos experimentarlo. Yo ayer tuve una charla amplia con un matrimonio, una familia, donde están muy entrados en política, muy entrados en economía. Son economistas, políticos, en fin, gente un nivel alto. Y evidentemente, lógicamente, hablamos de política. Lógicamente, por mi contexto, hablamos de religión. Evidentemente me hicieron preguntas de religión. Mi trasfondo protestante, todo esto, ¿no? Y hablando de ello, llegamos a una conclusión. Yo les hice llegar a ver una conclusión. Hoy en día, en el momento en el que estamos, yo necesito entender, no una religión, por cuanto además son católicos, son creyentes católicos, les hablaba, no es necesario, no es decir, no es que no sea necesario, es que es prescindible hoy en día, en el tiempo en el que vivimos, tenemos que prescindir de hablar de religión, porque si seguimos hablando de religión nunca vamos a llegar a ninguna cuestión. En el problema en el que estamos viviendo hoy en día, en el que estamos sufriendo, hoy en España concretamente hablamos, no se va a resolver ni con una religión ni con un partido político. ¿Por qué? Lo que necesitamos hoy en día es rescatar el evangelio de la religión.
Hoy en día estamos viviendo en una época, compartía, de que estamos viviendo donde el evangelio está encerrado en la prisión llamada religión, donde las iglesias han tomado el evangelio y lo han aprisionado, de tal manera que hoy en día tú hablas de religión y simplemente haces un debate. Simplemente hablas de religión, pero no estamos llegando a ninguna conclusión. Hoy en día lo que estamos necesitando es que la luz de Cristo resplandezca. ¿Por qué? Porque el problema del hombre sigue siendo de que está en medio de la oscuridad, en medio del vacío y en el medio del caos. Desde el principio, desde el Génesis 1, eso ha sido así. Y a día de hoy estamos viendo que se repite ese mismo patrón. Todos los problemas, tanto económicos, sociales y también, ¿por qué no?, religiosos, son cíclicos. Eso significa que no estamos aplicando la respuesta correcta al evangelio, salvo en momentos puntuales donde Dios levanta a un remanente, donde Dios levanta a un evangelista, donde Dios levanta a un hombre de Dios que da una respuesta a toda una época, como fue en el tiempo de Lutero y de Calvino, y como hoy estamos viendo que a través de este mensaje del evangelio de Aposento Alto, Dios está trayendo una nueva revelación, que no por decir que sea nueva es que se ha inventado ahora, sino que Dios está trayéndola para que podamos entender la diferencia o el ver cómo este evangelio hoy en día está encerrado, está atado por causa de la religión. No es cuestión de religión. A veces me preguntaban, bueno, ¿y por qué es posible que la religión, que es algo que aparentemente es bueno, pueda llegar a causar tanto mal, tantos destrozos, guerras, conflictos, terrorismo? Digo, eso es la obra del hombre. Esa es la obra precisamente de la oscuridad. Es precisamente por eso la consecuencia de que el hombre se apartó de Dios, es que fue causa de que Dios mismo tuviera que enviar al descendiente de la mujer con el fin de solucionar precisamente el problema de pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Es que Adán un día tuvo un mal día y decidió comer una manzana, que había un árbol que, ¡oh, qué apetitosa! La voy a coger, me la voy a comer, y le cayó un rayo del cielo. ¿Dónde aparece la manzana en la Biblia? Que tampoco aparece. Pero la religión nos hace caer en ese debate. ¿Será una manzana? ¿No será una manzana? ¿Qué sería o no dejó de ser? ¿Qué más da la manzana o no manzana? ¿Cuál es el problema? Que el problema es que el hombre determina apartarse de Dios, ser autosuficiente, no depender de la voluntad de Dios, sino que nosotros hoy en día podamos tener conversaciones y que me digan, bueno, yo creo en Dios, como decía no sé qué cantante, a mi manera. ¿Verdad? ¿Quién cantaba eso? No recuerdo, había un cantante que cantaba así, ¿no? A mi manera. Y hoy en día el problema precisamente ¿cuál es? Que vemos el evangelio y lo hablamos o lo tratamos o lo vivimos a nuestra manera. Que no nos moleste mucho, que no nos incordie mucho. Lo hacemos a nuestra manera. Si hay algo que nos molesta, nos enturbia un poquito, lo apartamos. ¿Por qué? Lo vivo a mi manera. Ese es el problema. Eso es de alguna manera lo que Adán también hizo. No es a tu manera, sino que a partir de ahora va a ser a mi manera. ¿Por qué? Yo conozco el bien y el mal, lo voy a hacer a mi manera. Ahora, a mi manera, ¿a dónde me lleva? A mi manera, ¿a dónde me ha llevado? A mi manera, ¿en qué callejón nos hemos metido que no hemos podido salir de él? ¿Por qué? Porque lo hacemos a nuestra manera. Por eso decimos, el evangelio debe de ser nuestra clave del éxito. Sacarlo de a nuestra manera para que sea a la manera de Dios. Porque ahí está la clave. Mira el destino de Abraham, mira la realidad de Abraham, mira el milagro de Abraham. Y digo milagro porque Abraham tampoco era un Superman, no era un gran hombre en ese sentido. Pero él fue llamado para ser origen de bendición. Esa era la clave. Dios le prometió a Abraham que todas las naciones serían benditas a través de él. Génesis 12, lo podéis leer, del 1 al 3. ¿Qué entendió? Que el evangelio es la clave. Él entendió que esa palabra era la clave para él. Hoy nosotros no debemos de dejar engañarnos por personas, por palabras de personas que a su vez están siendo engañadas también. Pero hoy ponemos oído a personas
que siguen teniendo el problema sin solucionar y preferimos escucharlas a ellas. ¿Por qué? Porque parece que tiene sentido, porque parece que tienen lógica y preferimos escucharlo. ¿Por qué? Hombre, lo que ha dicho fulanito tiene lógica, tiene sentido. Vale, te da toda la lógica que tú quieras y todo el sentido que tú quieras, pero son personas que también están engañadas por el diablo, también están bajo Génesis 3. Ellas al mismo tiempo están en el mismo problema espiritual que podías estar tú. Por lo tanto, no pongas oído, no escuches a esas personas, escucha la palabra que Dios mismo te está diciendo. Y no te preocupes por el futuro, porque el futuro tampoco está en manos de esas personas. Tu futuro tampoco está en manos de los economistas, no está tampoco en manos de los bancos, ni está en manos de los políticos. Tu vida está en manos de Dios, si tienes la clave del Evangelio. Si tienes esta clave, tu vida no está en función de esas personas. Por eso Dios va a bendecir a los remanentes. Por eso es que Dios nos dará todo cuanto necesitemos por causa de este Evangelio. Dios nos dará todo lo que necesitemos. Yo estoy orando. Yo la semana pasada, creo que con Jomi lo comentamos, o si no, la anterior, él me decía lo de la bendición de los pañales, ¿verdad? Eso fue idea de él. Y yo veía, es verdad, veo el carrito de Josué, de Joel, perdón, veo el carrito de Joel, luego veía el carrito de Ana, es el bebé de María y de Toño. Veo los futuros carritos que aún no los veo, pero ya los veo, ¿verdad? Que hay ya carritos por ahí, futuros carritos pendientes, algunos que se están incorporando, va a haber avivamiento en la iglesia, aunque sea por nacimientos, no digo más, que ya cada cual saque sus conclusiones, cada cual diga lo que tenga que decir, cuando lo tenga que decir. Pero estamos viendo, y yo estoy orando, porque yo les decía la semana pasada, es que chocamos los carritos, vamos a tener que poner un semáforo en la puerta para entrar y salir los carritos de bebé. ¿Dónde los vamos a poner? No lo sé, no vamos a caber. Pero yo estoy orando, Señor, tú ensancharás las tiendas, las cuerdas de esa tienda en tu momento, porque tú sabes, por causa de este evangelio, de qué tenemos necesidad. Señor, si es necesario ensanchar estas paredes, tú lo harás. Y si no es necesario, Señor, tú darás la salida, no importa. Pero por causa de este evangelio, tú lo harás, porque tú sabes de lo que tenemos carencia. Evidentemente es un ejemplo sencillo, simple, ¿verdad? Esto lo multiplicamos o lo añadimos a todas las áreas de la congregación, no solamente al tamaño. Todas las necesidades, Dios sabe y conoce de qué tenemos necesidad. ¿Qué ocurrirá? No te preocupes, Dios lo dará. Decíamos no hace muchos domingos, decíamos el Señor sabe de que tienes carencia y cuando todas las puertas se cierran, Dios abre una ventana. Dios da siempre una salida. No hay nada que venga sobre tu vida, nada que no sea humano, que tú no puedas vencer. Por lo tanto, no importa que vienen 4 carritos, 8 carritos, no importa. Dios lo dará. Igual que hemos hecho el altillo para el sonido, haremos altillo para los cochecitos. No importa. Haremos así un aparcamiento en altura. Por causa del Evangelio, hermanos. Por causa del Evangelio. No por ninguna otra causa, sino por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio es que Dios le dio a Moisés una clave tan importante. Le dio la clave, mira, simplemente tú tienes que ungir, tú solamente tienes que untar con la sangre del Cordero, en Éxodo 3:18 las puertas. Solamente con que tú tomes esta clave, grandes respuestas vinieron y se aferraron a ellas de tal manera como el pacto que ellos tenían. No tenemos otra cosa, pero tengo una clave muy importante, es untar sangre las puertas. Algún gracioso saldría por allí y diría, hombre, no será para tanto. Bueno, pues no. Tú no lo hagas. ¿Verdad? Claro, no lo hagas, no hay problema. Bueno, yo es que tengo muy poquita fe, entonces voy a... Ya está. Por si acaso. Y otros dijeron, esto no es suficiente. Dijeron, toda la puerta y las ventanas. No es necesario tampoco. Importante que es pacto. Simplemente poco o mucho no importa.
Simplemente aférrate al pacto de Cristo. Ellos se aferraron y tuvieron sentido. Hay gente que lo vería y dirían, estás loco. Moisés, el desierto, el calor, te ha hecho mella, ¿verdad? Eso de andar 40 años en el desierto te ha trastornado un poquito. Y dijo, vale, tú piensa lo que quieras, pero yo me voy a aferrar al pacto. No piensa lo que quieras, que estoy loco. Pues bien, es locura. Ya decía antes, 1 Corintios, porque para el mundo el evangelio es locura. Para mí es la clave del éxito. Para mí es lo más importante. Hermano, si tú vives según las reglas del mundo, si tú vives según las reglas del sentido común en la vida, si tú te riges por ese sentido común y por esas reglas de la vida y no por el evangelio, no eres nada diferente a los no creyentes, a los incrédulos. Los incrédulos viven así, con el sentido común y con la lógica de la vida. Si tú vives por eso, no hay ninguna diferencia con un incrédulo. Yo soy creyente, da igual, llámate como quieras. Como si te llamas Ambrosio, da lo mismo. Cristiano, Ambrosio, es lo mismo si tú vives igual que la gente del mundo. Si te riges por el sentido común y si te riges por la normativa de la vida, por las reglas del sentido común, no hay ninguna diferencia. Ninguna. Abraham, cuando lo entendió, ¿qué dijo? Tengo 99 años. La regla, el sentido común me dice que yo no me funciona ni con el Viagra. Da igual lo que utilice. Tengo 99 años. Y además mi mujer es estéril. Aunque me forre de Viagra, no voy a funcionar. Da igual, el sentido común dice que ella es estéril. No hay nada que me dé expectativas ni esperanza. Cuando él entendió esto, dijo, no, la clave está aquí. Cuando él comprendió que su lógica y sentido común no le valía para nada, cuando él se aferró al pacto, cuando él se aferró a la palabra, cuando él se aferró al evangelio, su mujer se quedó embarazada. Sin Viagra y sin historias. Es el sentido común del evangelio. Nuestra clave debe de ser, la clave en mi vida tiene que ser el evangelio. Mientras que el evangelio no sea la clave de mi vida, no tendrás respuestas en tu vida. Es así de claro. Las respuestas vienen por causa del evangelio. A veces se nos olvida esto. Pero las respuestas y los acontecimientos de mi vida es por causa del evangelio. Si yo no tengo la causa, tampoco voy a tener el efecto. ¿Entendemos esto? Causa-efecto. Si tengo evangelio, el efecto viene porque tengo la causa, por causa del evangelio. Pero si no, ¿qué? Por tu causa de sentido común, pues bueno, pues te vendrán las cosas del sentido común, que hoy en día es el menos común de todos los sentidos. Porque estamos viviendo, o no es así. Es decir, hoy en día, los que estáis trabajando, las personas cada vez trabajan más y están cobrando menos. Que se lo digan a los funcionarios ahora mismo. Van a tener que trabajar más horas y van a cobrar menos. Ese es el sentido común. Que hoy en día, por las circunstancias, pecado original, por Génesis, etcétera, el hombre está viviendo. El sentido común debería de ser al revés. Trabajo más, gano más. No. Hoy te están diciendo que vas a trabajar más, pero vas a ganar menos. Vas a trabajar más duro, pero te vas a quedar sin trabajo igual. Es decir, no hay sentido común hoy en día tampoco. No hay sentido común. Los políticos quieren que consumamos. No, hay que consumir. Estamos viviendo en una sociedad de consumo, ¿verdad? Tenemos que consumir. Pero cada vez ganamos menos. ¿Cómo vas a consumir? Si no suben los impuestos, ¿cómo vamos a consumir? Sentido común no es, desde luego, no tiene mucho sentido. Yo no entiendo de económica, no entiendo de economía, no entiendo de política. Soy neófito en todo ello. Pero mi sentido común natural, humano, me dice eso. Hombre, si yo gano menos, voy a gastar menos. ¿No? No puedo quedarme con el sentido común de la vida, con el sentido común del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo oscuridad, está bajo el caos y está bajo la desolación. No puedo vivir conforme el sentido común del mundo.
Lo que le decía yo a esta familia ayer, no puedo vivir, yo necesito algo más, yo necesito tener la clave del Evangelio en mi vida. Si no, voy a estar fracasando vez tras vez, por mucho que yo me esfuerce. Mira los milagros de Babilonia, Isaías 7:14, se llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque Israel se mantuvo en el Evangelio como la clave importante. Isaías 7:14, el Emmanuel que nacerá de una mujer virgen, de una doncella. Ellos se mantuvieron en esa palabra, en ese Evangelio. El mundo, ¿qué es lo que decía? Los babilonios lo veían y decían, tú estás loco, Isaías. Isaías dijo, está bien, pero cuando pasen 70 años te lo voy a recordar. Cuando pasaron 70 años, el Evangelio, como es la clave, ellos tuvieron éxito. Pudieron salir de Babilonia con la libertad. Los milagros de la consigna o de la conquista de Roma, Mateo 16:16, se llevaron a cabo. No fue la iglesia, no fue Israel quien llevó a cabo la conquista de Roma. ¿Quiénes fueron? Aquellos obreros evangelistas en base al Evangelio que pudieron conquistar Roma. El éxito fue que se aferraron al Evangelio. Israel no pudo con ello. Se levantaron en armas en el año 70. Hubo una gran revuelta, los macabeos se levantaron. Fueron todos exterminados. El judaísmo desapareció, el templo destruido, el Estado de Israel disuelto y todos los pueblos del judaísmo disperso por todo el mundo. No pudieron con Roma. 250 años después, el Evangelio conquistó Roma. ¿Cuál es la clave del éxito? ¿La espada, el poder, la economía, el dinero? ¿Cuál es la clave del éxito? El Evangelio. Si entendemos esto, nosotros también debemos de sostenernos en esta clave importante del Evangelio. Si vemos la historia, yo tengo que mantenerme en esta clave. Si yo estoy entendiendo lo que hasta ahora he dicho, yo tengo que mantenerme sí o sí en esta palabra, en este Evangelio. Porque tengo que entender que esto es la clave del éxito. Pedro nos lo dijo en Mateo 16, del 13 al 20. Es la clave del éxito. Él lo confesó. Jesús, Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, tú eres el Cristo. Él hizo esa confesión profunda del Evangelio. Y por causa de esa confesión, el Señor le dio una gran respuesta. Yo edificaré la iglesia. Señor, gracias. Que yo esto cuando lo pude entender, cuando yo pude entender esta palabra, que si yo entiendo el Evangelio, si yo entiendo que Jesús es el Cristo, Señor, gracias, porque el ministerio pastoral es mucho más sencillo. ¿Por qué? Señor, tú has prometido que tú eres quien edificarás la iglesia. No depende de mí. Señor, gracias. ¿Por qué? Porque yo soy incapaz. Porque yo no puedo. No tengo fuerza, no tengo energía, no tengo conocimiento. Gracias que tú, Señor, edificas la iglesia. Gracias porque si tú la edificas, dice la palabra que las puertas del Hades nunca jamás te vencerán. Amén. Señor, gracias. ¿Por qué? Porque me has hecho ser pastor de una congregación victoriosa. ¿Qué he hecho? Simplemente tener la clave, el Evangelio. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, tengo una congregación victoriosa. A veces me llaman, por internet me hablan, pastor, su congregación. Digo, mi congregación es victoriosa, pequeñita pero victoriosa, pequeñita pero matona, como David, como Goliat, ¿no? Pequeñita, pero dice la palabra que somos victoriosos. ¿Cuántos son los que el Señor ha determinado que seamos? Porque Él es el que edifica la congregación, Él es el que edifica la iglesia. No depende de mí, es del Señor. Señor, gracias por ello. Gracias porque cuando tú te aferras al Evangelio, ¿Dios qué hace? Dios te da las llaves del reino de los cielos. Señor, gracias que me das las llaves. Yo no he hecho nada, simplemente es entender y sujetarme como la clave importante de mi vida, de mi ministerio, es entender que el Evangelio es la clave importante, nada más. No necesito nada más, además. Y me gusta decir esto, no necesito nada más. Nada más es necesario simplemente tener esta clave importante del Evangelio. Porque con esta clave importante puedes abrir las puertas del cielo y lo hará posible para que puedas ver el cielo aún estando en la tierra.
El Señor dijo que tú estarás conmigo sentado en los lugares celestiales. Ahora, no hace falta que te mueras. Ahora tú puedes ver esa realidad. Y desde los lugares celestiales puedes ver la realidad del mundo. Por eso puedes ver la situación como hoy en día está el mundo. Porque tú ahora ya no estás en el mundo, sino que estás viéndolo desde una perspectiva espiritual diferente. Estás en el reino de los cielos viéndolo. Por eso decimos tantas veces, disfruta de que eres un hijo de Dios. Disfruta de esta realidad que solamente el Evangelio puede darte. No hay ninguna otra forma y ninguna otra manera para que tú seas considerado un hijo de Dios. Ahora, no seas como muchos creyentes que gritan, dicen muy a la ligera, Jesús es Cristo. Pero lo dicen muy a la ligera. Lo dicen ya como, Jesús es Cristo. No pasa nada. Lo decimos muchas veces, no es una abracadabra, no es una varita mágica, no son palabras mágicas. Es el Evangelio, no es simplemente pronunciar unas palabras. No lo digas de esa manera, como de una manera cualquiera. Ten consistencia, aférrate a ello como un pacto para tu vida. No es simplemente tengo un problema, Jesús es Cristo. Nada, grítalo todo lo que quieras, no va a funcionar. Si realmente Jesús no es Cristo en tu vida, si Él no es tu Cristo en tu vida, no va a funcionar nada. Si tú no te aferras a esa confesión de fe realmente como el pacto que Dios te ha dado, si te sostienes en Él, si no te mantienes en Él, por mucho que lo digas, porque claro, a los pastores nos suelen decir mucho esto. Entonces, ves que cuando das a veces algún discipulado ahí creyente, sí, no, si yo sé que Jesús es Cristo. Y la forma de decir, tú ya sabes que dices, vamos a empezar nuevamente con Génesis 3, porque aquí me parece que no se ha entendido bien. La forma de decirlo simplemente, tú sabes. Porque es tan relevante e importante. Ayer en la conversación me decían, claro, es que la gracia, dice, claro, por eso vosotros los protestantes con el concepto de la gracia, tenéis una ética un poco más no sé qué. Digo, tú no has entendido la gracia en absoluto para nada. La gracia es algo tan tremendamente importante para un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que si no es por gracia, nada somos ni nada tenemos. Y nunca, además, por mucho que hiciéramos, podríamos tener. Para eso es tan importante y relevante la gracia para nosotros. Señor, gracias por la gracia en Cristo. Porque esa es la clave de que yo pueda tener el Evangelio, la gracia de Dios. Por eso es tan relevante el Evangelio, porque es por gracia. No puedo conseguirlo yo por mí mismo. Nuestra naturaleza tiene que ser una naturaleza orientada hacia el Evangelio en todas las cosas de nuestra vida. Por eso decía al principio, tenemos que conectarlo todo con la oración. La oración continua, todas las cosas, incluso las cosas más aparentemente insignificantes, desde la más insignificante hasta la más grande, hasta la más importante de tu vida, tiene que estar conectada dentro de Evangelio. Conéctala con el Evangelio a través de la oración. Es algo fundamental, que puedas conectarlo. Tus enfermedades físicas, espirituales, tus enfermedades mentales, todo puede ser solucionado si conectas a través de la oración con el Evangelio. Si tu vida está enfocada en el Evangelio, todo ello puede ser sanado. Y si no es sanado, es que por causa de este Evangelio, a través de esa situación, a través de esa enfermedad, tú vas a ser testigo de Jesucristo. No tengas problema. Por eso digo muchas veces, no es necesario que estemos todo el tiempo orando, Señor, sáname. No es necesario. Porque quizás Dios quiere, a través de esa enfermedad, de esa situación, Dios quiere levantarte como un testigo, como un testimonio en medio de sabe quién personas. No tengas ningún problema. Simplemente aférrate a Cristo. Aférrate al Evangelio como la clave del éxito para tu vida. Empresarios, tenéis que hacer lo mismo. No solamente los que tienen salud, aquellos que tienen empresa, que tienen negocio, hacen exactamente lo mismo. Conectarlo con el Evangelio. Todo tiene que ser conectado con el Evangelio. La naturaleza del negocio, tu naturaleza tiene que ser cambiada y direccionada hacia el Evangelio. Si no, fracasará. Serás un empresario más. Funcionará a la medida que seas buen empresario o no. Y hoy en día están las cosas como para temblar. Dirígete, direcciónate en tu trabajo, en tu trabajo laboral.
Igualmente, trabajadores, haced lo mismo. Es que hay mucho paro, no importa. Orienta tu naturaleza hacia el Evangelio, no importa lo demás. Tu trabajo tiene que estar orientado también hacia el Evangelio como la clave importante para que en tu trabajo también tú seas un trabajador exitoso, que tengas éxito por causa del Evangelio. Amén. Estudiantes, lo mismo. Lo mismo. Sé que están ahora los estudiantes, ya están estudiando para el curso que viene. Todo me llega, remanentes. Todo me llega. Están estudiando para el curso que viene ya. Es bueno, es necesario. Pero sobre todo la clave, no perder nunca el Evangelio. Los estudios tienen que estar enfocados en la dirección también del Evangelio. Porque lo que vas a estudiar es importante también. Para y por el Evangelio. Por causa del Evangelio también tenemos que conectarlo. En el texto de hoy, no voy a alargarme más, en el texto de hoy, en Hechos 11, de 19 al 30, tenemos el modelo. Podéis leerlo, tenemos el modelo en ese texto que hemos leído. Podéis leerlo en casa, tenemos los textos en casa, podemos hacerlo. Pero hoy vais a tener los modelos de la iglesia de Antioquía. El modelo está ahí. Vais a ver cómo si nosotros entendemos esto, si lo entendemos como la clave de nuestro éxito, el Evangelio, vas a ver cómo van a empezar a venir respuestas a tu vida. Ahora, no me digas que la respuesta sea de color de rosa o de color azul. Será la respuesta que Dios tenga para ti. Podrá ser de rosa, podrá ser azul, podrá ser más bonita, menos bonita, te gustará más o menos. No lo sé. O a lo mejor la respuesta es, espérate un poquito, porque a lo mejor tengo algo mejor para ti de lo que me estás pidiendo. No te me apresures. Dios a lo mejor tiene algo mucho mejor. Pero hay veces somos muy impacientes. Señor, la respuesta la queremos ya. Como los frutos del Espíritu, el fruto de la paciencia. Señor, dame paciencia, pero me la das ya. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Es incongruente. Dios tiene cosas para darnos. Tengamos esa paciencia. Mirad lo que dice la palabra. Versículo 21. Así como la mano del Señor estuvo con ellos en Hechos 11, 21, ¿qué significa? La mano de Cristo también estará sobre ti. Amén. La mano del Señor estuvo sobre ellos, también estará sobre nosotros. Si nosotros también nos seguimos aferrando al mismo Evangelio, si nos aferramos también al Señor, estará sobre nosotros. ¿Qué significa el versículo 23? Podrás ver su gracia. Igual que la vieron en la iglesia de Antioquía, vamos a ver su gracia. Significa, tienes que ser capaz de percibir todo lo que tienen los negocios, las empresas, el trabajo, los estudios. Tenemos que verlo, incluso la iglesia, tenemos que verlo todo a través de los ojos de la gracia del Señor, con los ojos del Evangelio. Tengo que ver todas las cosas con los ojos de Cristo. Tengo que ver todo con los ojos del Evangelio. Si yo puedo llegar a alcanzar esto, como hizo la iglesia de Antioquía, pasará lo mismo que en la iglesia de Antioquía. ¿Y qué es lo que pasó en la iglesia de Antioquía? En el versículo 26 dice que entonces grandes masas de discípulos fueron añadidos a la iglesia. ¿Por qué? Porque es el Señor quien añade a la iglesia. Yo simplemente tengo que aferrarme a este evangelio. Pastor, tu iglesia es pequeña, da igual, ya verás tú cuando el Señor le dé por desbordar. ¿Qué más da? No, es que yo esta semana se me han convertido 3, la semana pasada 5. Yo estoy esperando a los 3.000 de golpe. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra del Señor hizo. Y cuando llegue el momento, Dios abrirá la puerta. Yo simplemente tengo que aferrarme, sostenerme en el Evangelio, porque esa es la clave. Nada más, esa es la clave. Dios añadirá. Dice que después fue seguido de grandes bendiciones económicas, 29 al 30. El problema económico no es el problema económico del país, es el horario de Dios. Y si yo me aferro al Evangelio, Dios, por causa de este Evangelio, Dios dará todo, incluidas las bendiciones económicas cuando llegue el momento de darnos las bendiciones económicas. ¿Quién quita de que el día de mañana cualquiera se levante y diga, he levantado una empresa porque he descubierto los ratones colorados?
Y me han vendido, he vendido la patente por 100 millones de euros. Y de golpe y porrazo llega el hermano y dice, voy a dar no el 10%, el 90%. Porque con el 10% tengo para vivir el resto de mi vida y la de mis hijos. Ya está. ¿Dios puede hacerlo o no puede hacerlo? ¿De qué nos preocupamos entonces? De nada, en absoluto. ¿Sabes lo único que tenía la iglesia de Antioquía? Que tenía una motivación muy buena. La verdadera evangelización. ¿Qué es lo que tenía en el corazón? Y que nosotros obreros tenemos hoy que tener también. Tenemos que tener la verdadera evangelización como mi motivación. Lo vemos en el versículo 20 al 21. Tenemos que tener, versículo 26, la motivación. Los verdaderos discípulos. Esa tiene que ser nuestra motivación. Id, haced discípulos. La motivación tiene que ser levantar los discípulos. Y después, versículo 11, las verdaderas misiones. La iglesia de Antioquía fue la primera iglesia misionera que se levantó. ¿Por qué fracasó Jerusalén? Porque no entendió esto. Dios tuvo que levantar la iglesia de Antioquía para levantar las verdaderas misiones. Si nosotros tenemos estos motivos, como tuvo la iglesia de Antioquía, también nosotros tendremos estas mismas respuestas. La clave es la misma, es el Evangelio. Para eso, la última motivación, o el mayor de las razones, es que la iglesia se unió después de la persecución, precisamente por las misiones, la unidad de la iglesia. Si nosotros entendemos también esto, está todo hecho, lo tenemos todo. No hay nada de que tengamos de qué preocuparnos. Amén. Simplemente preocupémonos de tener la clave. Y la clave es Evangelio, la luz de Cristo, que puede contra toda la oscuridad, el caos y el desorden del mundo, y también el de mi propia vida, que todavía nos queda algo, ¿verdad? Que todavía tenemos que estar quitando de nosotros aspectos todavía de Génesis 3, de esa condición de pecado original. Por eso tenemos más si cabe que aferrarnos a este mensaje del Evangelio, a este pacto que Dios nos ha dado a día de hoy. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el pacto por autonomasia, es el pacto por encima de todos los pactos. Es el pacto de la sangre de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si tenemos esto como la clave, tenemos el éxito asegurado. Amén. Por eso me atrevo a llamaros victoriosos. Por eso me atrevo a llamaros exitosos. No importa lo que nuestros ojos digan, no importa lo que vean, no importa lo que la sociedad diga. La gente y la sociedad dice, esa gente está loca. Pues sí, si para vosotros la cruz de Cristo es locura, estamos locos. Pero para nosotros es la palabra de vida, es el poder de Dios a través del Evangelio que Dios nos ha dado. Por eso, exitosos, en medio de las circunstancias de fracaso, que recibáis la gracia para que ese éxito que tenéis, que sois victoriosos, se pueda manifestar como José, incluso en medio de la cárcel o en medio de la esclavitud. Que podáis levantar la cabeza y cuando salgáis por el mundo, salid con la cabeza alta. Porque hoy en día el mundo está con la cabeza gacha. Los españoles sí, hemos ganado la Copa de Europa, pero nos han metido el gol de la economía. Es decir, hemos ganado la Copa de Europa, pero debéis más millones. Es decir, no vayamos con la cabeza baja y con la cabeza alta, porque sois hijos de Dios victoriosos. Para eso, clave del Evangelio. Amén. Que esta semana tengáis esa victoria, que la podáis gozar, que la podáis disfrutar, que la podáis magnificar, que podáis ser realmente verdaderos testigos